hoy con un programa o un tema que nos va a hacer pensar. Sobre todo porque quiero hacer una breve disertación histórica sobre el tema y también una narración bíblica, en el caso del profeta Zacarías o el libro de profecía de Zacarías. Vamos a examinar algunos puntos específicos de las visiones, de algunas visiones de Zacarías, pero ante todo es pensar, reflexionar, para practicar y para vivir y para compartir con nuestros hermanos, es la aplicación de lo que vamos a exponer con relación a un tema bien interesante, amigo. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Esto es muy interesante. La vida del ser humano es una secuencia cíclica, un sube y un baja. Pero lo podemos ilustrar con un ejemplo. Hay muchos en todas las áreas del saber humano. Pero ilustrémoslo tal vez con algo que hemos pasado por ahí, nos ha dejado muchos recuerdos y vaya, no es fácil. No es fácil cumplir ese proceso. Ejemplo de lo que vamos a hablar hoy, un nuevo comienzo. El caso de un estudiante, sea en el rango que sea o en el nivel, o de la profesión, o incluso del mismo conocimiento para ejercer una profesión. Si tú vas a la universidad, y allí empieza toda una serie de estudios, una variedad de materias en todos los ámbitos. Y te estudias e investigas, te apoyas en muchas fuentes del conocimiento, no va a fiestas, tú estás siempre estudiando, final de año o final de semestre. Perdió materias y perdió el año. Son ejemplos que se dan mucho en la cotidianidad. Bueno, hay muchos ejemplos. Yo creo que cuando, digamos, lo más bonito de la autorrealización humana y afectiva, y digamos sensible para el ser, vamos a poner ejemplo, el matrimonio. Entonces la pareja, con esa cantidad de ilusiones, de sentimientos, de cosas bonitas, de que nacen todo ese hormigueo en el corazón, en todo el cuerpo, por estar con esa persona amada. Se empieza la convivencia y vaya situaciones tan complicadas. Dos personas formadas con unas costumbres distintas, dos personas que piensan distinto, de pronto sienten distinto, se proyectan distinto, bueno, tienen sus costumbres para dormir en forma distinta, el bolo alimenticio es distinto, de tal manera que eso no hace fácil la convivencia. Pero bueno, las estadísticas dicen que hay un gran porcentaje, de pronto estamos hablando de la mitad, en las que esa parejita ilusionada con tantas cosas hermosas en su corazón, en sus sentimientos, 2, 3, 5, 10, 15, incluso más años, se acabó todo. Separación de cuerpos. Ruptura del vínculo matrimonial. Problemas con las obligaciones para los hijos. Situaciones difíciles para cada uno de los cónyuges o de los divorciados o separados. Ahí empieza un nuevo comienzo en la vida. Eso es doloroso. Es doloroso. Volver a comenzar, volver a iniciar. Sí, es tremendo. Y ponga usted
el ejemplo en la cual le ha tocado. Yo solamente indico estos dos ítems para que usted lo pueda experimentar en su niñez, en su adolescencia, en su noviazgo, en el trabajo, en la relación con el vecino, en la relación con el compañero de trabajo, en las dificultades que hay económicas, sociales, culturales, en todo un sinnúmero de problemas que te llegan y que tienes que afrontar, y que tú tienes que romper barreras por barreras, y muchas veces no se alcanza por circunstancias de la vida, y todo los planes, todo el proyecto, todo el objetivo, toda esa visión y misión que estaba realizando queda ahí estancada. Volver nuevamente, es decir, un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. Llévelo a tu vida práctica y va a entender lo que significa un nuevo comienzo. Pero bueno, son situaciones de la vida académica, de la formación cultural, del trabajo, de la convivencia en pareja, bueno, de las responsabilidades con los hijos. Bueno, todo queda totalmente estancado, destruido. Hay que volver a empezar, volver a empezar. Entonces, si nosotros nos vamos al contexto de las Sagradas Escrituras, la Biblia, ya vamos entrando en materia, un nuevo comienzo. Vamos a mirar algunos ejemplos de las Sagradas Escrituras, lo que está consignado en las Sagradas Escrituras. Y qué bueno poder llevarlo al contexto del pueblo de Israel. Las 12 tribus. Los hijos de Jacob, que tomó el nombre de Israel. Las 12 tribus. Y miremos algunas cositas puntuales para poder entender el nuevo comienzo. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, esclavizado por más de 430 años, la misericordia de Dios llegó al corazón de un gran líder que lo formó Dios y le dio fuerza, y le dio sabiduría, le dio fortaleza. Moisés. Y ustedes conocen toda esa historia que hubo con Faraón. Y conocen la historia de cómo pasaron el Mar Rojo. Y conoce la historia de 40 años por el desierto. Pero allí se ve la misericordia de Dios, se ve el plan de Dios para su pueblo, pero también se ve el juicio de Dios para el desobediente de la ley de Dios. Esto para indicarles cómo a la entrada del pueblo de Israel a tierra prometida, donde fluye leche y miel, uno podría entender que allí iba a estar todo el gozo, toda la alegría, toda la felicidad. Ya se acabó todo ese desierto. Pero no se dio así en su totalidad. Y no por la misericordia de Dios, y no por los planes de Dios, y no porque Dios no amara a su pueblo, sino por la desobediencia del pueblo, la dureza de corazón, la entrega a las cosas materiales del mundo, a la codicia, a la avaricia. Pero bueno, allí entraron, pero no solamente fueron estos dos elementos, sino, ante todo, se paganizaron. Dios llama a un pueblo con 12 tribus, para que esas 12 tribus vivieran en comunidad, en una federación, donde cada uno tenía que ejercer una serie de funciones muy puntuales en obediencia al Todopoderoso, pero no lo hizo. Obedeció más las ideas, las políticas y los desarrollos humanísticos de la época de los pueblos paganos. Entonces,
el pueblo elegido por Dios se paganizó. Es decir, abortó todas las costumbres, todas las formas de vida, todas las cosas mundanas, igual que los otros pueblos. Pero peor, se alejó de él. Se alejaron de Dios. Desobedecieron la ley de Moisés. Y cayeron en algo abominable. La idolatría. Tremendo la idolatría. ¿Cómo es posible? El pueblo elegido, consentido por Dios, amado por Dios, les da un territorio donde fluye leche y miel. Y se van a la idolatría. Y se apartan de Dios. Entonces, en la época de los jueces, un juez bueno, otro juez malo. Pero siempre las plegarias de Dios y Dios los protegía. Y volvían a empezar un nuevo comienzo con otro juez. Pero así pasaron el periodo de los jueces. Y entonces ellos pasó por su mente la idea, la monarquía, denos un rey. Samuel no le gustó esa idea. Pero el Señor en su amor le dice a Samuel, bueno, dígales que sí van a tener un rey, pero recuerden que sus hijas van a ser esclavizadas para llevárselas a los tronos y maltratadas y desconocidas en sus derechos. Recuérdele a sus hijos que irán a ser esclavos porque irán a engrosar los ejércitos para defender el reino. Y no se queda ahí. Acuérdenles que los van a esclavizar con altos impuestos. Y eso fue lo que se dio. Oye, viene la monarquía de Saúl, un apóstata. Viene la monarquía de David. A pesar de sus pecados y a pesar de sus errores, Dios lo utiliza y recupera de los jebuseos la ciudad de Jerusalén. Y allí la erige como la capital del reino de Dios para su pueblo. El pueblo de Israel, las 12 tribus con capital, Jerusalén. Esos eran los planes de Dios. Y David lo logra. Bueno, viene Salomón, abundancia de sabiduría, abundancia de riquezas, abundancia de plegarias, abundancia de reconocimientos por ser el hombre más sabio que en esa época existía dentro de toda la humanidad. Pero vaya sorpresa, Señor. Se divide el reino. El general principal de Salomón, Jeroboam, se divide. Y convence a 10 tribus y forma el reino del norte. Y Roboam, el hijo de Salomón, con las 2 tribus del sur, Judá, Simeón, que después se inserta, se absorbe, se fusiona esta tribu con la de Judá. Se dividió el reino. Y cada problema que había de guerras en las épocas de los jueces, en las épocas de la monarquía, en el reino dividido, de guerras, pecado, idolatría, fanatismo, codicia, sevicia, de todos los pecados de la carne que enumera Pablo en el libro de los Gálatas, capítulo 5, versículos del 18 en adelante. Todo eso, un nuevo comienzo. Claro, recordemos que la palabra de Dios indica que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios para su pueblo. Pero cada vez que había una situación de estas, cada mañana, como que el pueblo reconocía por lo menos un remanente, pero seguía nuevamente. Digamos, un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. Pero desafortunadamente en el año 722, antes de la era cristiana, vino una guerra muy tremenda que ustedes ya la conocen. Los asirios, el imperio de Asiria, derrota a las 10 tribus del norte, las extermina, las esclaviza. Bueno, vuelve este territorio totalmente un desierto destruido, donde fluía leche y miel. Dios le había dado a estas tribus para que disfrutaran. ¿Pero por qué? Se alejan de Dios,
no reconocen la ley de Dios, no viven la ley de Dios, no practican la ley de Dios y todo lo contrario, se van al paganismo, a las formas de vidas mundanas de la época. Y peor, idolatría. Entonces vamos a adorar a la diosa Astarte, a los dioses de los Baal. Tremendo. Pues no se merecía las tribus del norte, las 10, que fueran destruidas. Y no quedó nada. Pero mire que vienen profetas como Jeremías, Amós, Oseas, y le dicen al reino de Judá que había quedado, le dicen, miren, obedezcan, vuélvanse al Señor, estudien la Torá, la ley, vivan conforme a los planes que Dios le dio a las 12 tribus de Israel. ¿Y sabe qué hacen? ¿Qué hacen estos cabezaduros igual que nosotros? Hacen lo mismo que hicieron las 10 tribus del norte, desobedecer. Y viene el año 586 y llegan los babilonios y sí, señor, invadida toda la Jerusalén y todo el territorio de Judá. Pero bueno, las tribus del norte quedaron destruidas, pero es que las del sur sí es algo de lamentarse. ¿Sabe por qué? Porque es que en Jerusalén, que era la capital de la tribu de Judá, llegó Nabucodonosor, sus ejércitos, destruyeron la ciudad, esparcieron todos sus habitantes, murió mucha gente. Pero bueno, pasable, ¿no? Pero ¿qué les parece? Destruyeron el templo, lo más amado, lo más resaltado, lo más añorado, allí donde el pueblo de Israel se daba cita para que en el templo y en el lugar del Santo Santorum, o lugar santísimo, ahí estaba la presencia de Dios. Pero de igual manera, la tribu del sur desobedeció, obedeció más a los falsos profetas, como el ejemplo de Jeremías, que era el verdadero profeta. Ahí le dice al rey Sedequías, mire, obedézcale al rey, obedezca la palabra de Dios, porque después de 70 años viene la restauración del pueblo. Ah, no, llegó un falso profeta, le dijo, no, mentiras, en 2 años nos van a devolver nuevamente la ciudad, nos van a devolver el arca de la alianza, la menorá, nos van a devolver los 2 sagrados y vamos a reconstruir el templo, nos lo van a hacer, vamos a estar. No le crea a ese Jeremías, que es un viejito cascarrabias mentiroso. Y el rey Sedequías le obedeció más al falso profeta que no al verdadero, que era Jeremías. Mire qué ocurrió. Arrasada la ciudad de Jerusalén. Sus muros, no quedó piedra sobre piedra, como después lo profetizara Jesús con relación a la destrucción del segundo templo. Esta exposición, amigo, es para que pensemos cómo el pueblo de Dios, llamado para ser modelo de las demás naciones, fue y se compaginó, se unió en contubernio e hicieron igual o peor que lo que hacía el pueblo pagano. Cuando las 10 tribus o 12 tribus debían ser el modelo, la luz para las demás naciones, para que todas las demás naciones del mundo llevaran el mismo modelo de las 12 tribus, pero no, se paganizaron por la codicia, por la avaricia, por lo material y por estar viviendo igual que lo que vivían los mundanos o los paganos. Tremendo. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Vamos a ubicarnos en el año 520. Entonces aparecen unos grandes profetas. Ya vimos uno la semana pasada, que era Ageo. Y luego Zacarías. Y luego Malaquías. Estos 3 profetas menores se les llama los profetas del post-exilio o profetas del post-cautiverio. Es decir, que ellos nacieron o empezaron su ministerio cuando ya el pueblo de Israel, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios,
habían regresado de Babilonia nuevamente a Jerusalén. Y ahí es donde surge Ageo, que ya miramos su perfil de él y la parte teológica de su libro, y vamos por eso a leer hoy, a examinar hoy al profeta Zacarías. Al profeta Zacarías como uno de los profetas del post-exilio, y que por sus grandes visiones, como ahorita explicaremos algunas, indicó al pueblo de Israel solamente en su tribu de Judá que había un nuevo comienzo, había un nuevo amanecer para todo ese remanente que había vuelto de Babilonia a Jerusalén. Y que era un nuevo amanecer, un nuevo comienzo, y que para ese nuevo comienzo, amigo oyente, ya Dios estaba organizando todo y lo predijo por medio del profeta Zacarías. Entonces, se dice, tanto por el profeta Ageo como por el profeta Zacarías, que nuevamente el pueblo, ya estando en Jerusalén, se debía ¿qué hacer? Construir o reconstruir el templo de Jerusalén. Ese gran hito, ese gran deseo del pueblo después de 70 años de ver su templo destruido, volverlo a reconstruir nuevamente. Una idea grande, añoranza grande, y que ellos realmente lo sentían en su corazón porque habían aprendido de todo ese toda esa desobediencia y de todo ese castigo por parte de Dios, haberse destruido las 10 tribus del norte y de igual manera las 2 tribus del sur. Entonces, Zacarías dijo, bueno, esto se va a reconstruir, el nuevo templo, la exhortación al pueblo, se va a enseñar la ley nuevamente, la Torá. Hay que leerla, hay que enseñarla. Se va a construir pues el templo y los muros, y nuevamente va a estar allí esta ciudad hermosa de Jerusalén con el templo para volver nuevamente a revivir, a practicar y llevar allí todas esas fiestas ceremoniales que habla el libro del Levítico. Todo lo que expuse en el segmento anterior, bueno, son ejemplos, son ilustraciones, son ítems bíblicos, hechos que se llevaron a cabo y que están registradas precisamente en las Sagradas Escrituras. Pero habíamos hablado de Zacarías. Quisiera que siempre tuvieran en cuenta, amigos, que cuando se estudia el libro de Zacarías, hay unas doctrinas claves que no podemos dejar de estudiar porque son fundamentos que se dan luego de todo el desarrollo teológico doctrinal en el Nuevo Testamento. Zacarías habla de la restauración del pueblo de Israel. Eso es importante. Habla también de la venida del Mesías, pero en esa época la venida del Mesías, llegó el Mesías, pero nosotros podemos hoy tomar el texto, la venida de la segunda venida del Mesías. La importancia de la obediencia. Ese es un elemento fundamental para iniciar un nuevo comienzo, la obediencia, porque en eso fallaron todos los siglos anteriores. El pueblo de Israel falló, no obedeció más las cosas de los hombres que las cosas de Dios. Importante la purificación. Digamos, estas doctrinas de la restauración, de la segunda venida del Mesías, de la importancia de la obediencia y de la purificación, son esas doctrinas que se extractan directamente del libro de Zacarías, de la profecía de Zacarías. Pero hay unos temas claves, que son las visiones.
Para algunos autores dicen que son 10 visiones, para otros solamente son 8. Tengo aquí referenciadas 4 visiones que las enumero y luego tratamos de explicarla. Está la visión de los 4 cuernos y los 4 carpinteros. Pero también está la visión de la menorá, del candelabro. Ese candelabro que tiene 7 compartimentos. En la mitad está el más alto. También está la visión del libro volando. Bueno, eso es bien interesante. Y la visión del hombre, de la medida, del hombre que tiene allá un cordel. Vamos a tratar de explicar para entender por qué un nuevo comienzo. Miren, para la época del ministerio profético de Zacarías, no había templo, estaba destruido, después de 70 años estaba lleno de maleza, de árboles. Hace 10 años, no, tal vez unos 15 años, hubo un pueblo en el norte de Santander llamado Gramalote que quedó destruido por un sismo, por un movimiento telúrico. Vayan ahora y lo verán que ya no se nota en dónde era el pueblo porque está lleno de maleza. Eso en 15 años. Pues dimensione usted en 70 años cómo estaría donde estaba el templo. Pues lleno de maleza, lleno de árboles, todo destruido, desorganizado. Entonces, Zacarías lo que indica, y de ahí el título, es un nuevo comienzo. Ya lo de atrás está atrás. Se desobedeció, se paganizaron, se llenaron de idolatrías, ya pasado. Pero empecemos nuevamente. Como decimos jocosamente, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Un nuevo amanecer, la misericordia de Dios es nueva cada mañana, las promesas de Dios permanecen, las bendiciones de Dios hay que empezar a ganarlas. Entonces Zacarías empezó a organizar, a profetizar, especialmente para 2 personajes, que era Zorobabel, el gobernador, el que iba a dirigir las obras de la reconstrucción, no solamente del templo, sino de la ciudad de Jerusalén, y desde luego no podía faltar Nehemías, que iba a reconstruir las murallas. Pero algo más importante que los 2, Esdras, el sumo sacerdote, quien era el que iba a enseñar nuevamente la palabra de Dios, porque desde las promesas recibidas a Abraham, Isaac, y Jacob, y a Moisés, y a Josué, y a los jueces, y a los grandes reyes, eso se había olvidado de la obediencia a la ley. Entonces, un nuevo comienzo. Y entonces, empezó acá el profeta Zacarías. En una de las visiones, miremos acá, unas que nos llaman la atención. La de los carpinteros. Oye, esa de los carpinteros es bien interesante, porque ahí se habla de unos carpinteros con un lenguaje simbólico. ¿Qué es lo que hace un carpintero? Cuando se daña una puerta, reconstruir la puerta, construir la puerta, si ya no sirve, pues hay que volver a hacer la puerta. Entonces el carpintero, en esta visión, claro, esto tiene mucho fondo teológico, pero solamente voy a indicar una sola palabrita, que es precisamente, que dice acá, el capítulo 2 del profeta Zacarías, versículo 1, dice, en su mano un cordel de medir. En su mano un cordel de medir, ¿en manos de qué? Del carpintero. Y esto nos enseña, esta visión, es que lo primero que había que hacer por los constructores, por los arquitectos, por los labradores de la piedra, por los ebanistas, por todos los que se necesitaba para construir el material del templo, tenían que tener muy claro de lo que iban a hacer para reconstruir el templo, las medidas, el canon. Es decir, puntualmente tenían que tomar el texto bíblico que Dios le había revelado
a Moisés cómo debía construirse el templo. En otras palabras, era con las mismas medidas que se había construido el primer templo por Salomón. Entonces, esa palabra de en su mano un cordel de medir, lo que nos enseña esta visión, una parte de la enseñanza de esta visión, es que Zacarías decía: prepárense, señores constructores, señores albañiles, señores ebanistas, señores carpinteros, señores labradores de la piedra, todos los obreros, porque hay que construir el templo con las medidas tal como los había ordenado Dios a Moisés, y Moisés, escritas precisamente en el libro de la ley, para poder construir el templo. Esto es importante entender esta visión. Claro, reitero, esto tiene mucho mayor contenido, pero solamente esa partecita para que cuando ustedes vayan allá al capítulo 12, el llamamiento a los cautivos, y hablan ahí del carpintero y de la medida, del cordel, entiendan que se trataba el cordel. Vamos a explicar otra visión. No alcanzo todas, pero hagamos... Miren, aquí hay otra parte muy importante. Entonces, constructores, albañiles, carpinteros, ebanistas y todos los ¿cómo es que se llaman los que manejan las cuestiones? Los orfebres, la orfebrería, para manejar el oro y la plata y el cobre y todo. Ya está organizado, ya están listos para empezar a construir. Pero hay una visión bien importante de Zacarías con relación al sumo sacerdote Josué. Él era el sumo sacerdote. Y entonces está en la visión del sacerdote Josué. Y la visión del sacerdote Josué, mire, en el capítulo 3, versículo 3 dice: Josué, que estaba cubierto de vestiduras viles, sucias, cochinas, malolientes, permanecía en pie delante del ángel. Bueno, esta es en la visión. Oye, segunda visión bien importante. Zacarías tiene esa visión y ve al sumo sacerdote Josué con unas vestiduras sucias, harapientas, malolientes. Pero ¿qué significa esto simbólicamente y ya llevarlo a una vida práctica? ¿Qué era lo que Dios le estaba revelando a Zacarías con relación a estos vestidos del sumo sacerdote Josué, sucias, feas, malolientas? ¿Qué se pueden imaginar ustedes? Bueno, lavarlas y comprar nuevos vestidos y ponerlas bonitos. Bueno, sí. Pero lo que Zacarías estaba indicando, o Dios le estaba indicando a Zacarías, es que miren, el sumo sacerdote está vilmente con unas vestiduras sucias por el pecado. Aprende, esto es bien interesante. El pecado, el sumo sacerdote, que es el que tenía que estar preparado, como en la época del sacerdocio arónico y así, en la época de los jueces y luego en la época de las monarquías, y aún en las monarquías divididas, pues el sumo sacerdote, a medida que iba pasando, así como se paganizaron todas las demás tribus, pues la tribu de Leví no fue la excepción. Entonces esto nos enseña es que el sumo sacerdote debía limpiarse de su pecado, es decir, confesar su pecado, confesar el pecado de la tribu de Leví, de los sumos sacerdotes y todos los que servían en el templo, porque el templo se estaba construyendo y se necesitaba que el sumo sacerdote, empezando por él, se arrepintiera de los pecados de él, de los pecados de la tribu de Leví, de los pecados de la tribu de Judá y de los pecados de las 10 tribus del norte. ¿Por qué? Porque por el pecado fue el juicio y por eso quedaron destruidos. Y por eso un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. Ya se había comenzado en la época arónica todas esas vestiduras limpias, resplandecientes, de lino fino. Bueno, ahí tenía que Dios intervenir por medio de Zacarías en una visión para que Zacarías le dijera al sumo sacerdote Josué:
Mire, arrepiente de sus pecados. Arrepiéntese, que está sucio. Arrepiéntese de la tribu de la tribu de Leví de todos los pecados porque están sucios. Y de la tribu de Judá también está sucia, también está llena de pecado, también cometió pecado. Y de las 10 tribus del norte que también cometieron pecado. ¿Mm? ¿Se fija cómo nos está enseñando acá Zacarías esa parte de la visión de las vestiduras de Josué sucias, como dice el texto? Josué estaba cubierto de vestiduras viles, es decir, cochinas, sucias, llenas de pecado. Pasemos a otra. Esta me emociona mucho. ¿Recuerdan la menora o menora, le dicen algunos? O el candelabro, le decimos nosotros, que es ese candelabro bonito con los 3 tubitos acá, compartimentos donde se inserta la vela, o el aceite, porque no habían velas. El aceite se llenaba ese tubito de aceite y ahí se quemaba y daba luz. Eso es muy importante entenderlo. ¿Sabe por qué, amigo? Porque dice acá, veo un candelabro de otro macizo con un depósito arriba con sus 7 lámparas y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Entonces recapitulemos. El cordel para medir y construir la ciudad, tal como lo había ordenado Dios en la época del sacerdocio arónico y antes de Moisés. Cambio de vestiduras, pero no del vestido, porque podían estar resplandecientes, sino era el pecado del sumo sacerdote de la tribu del pueblo de Judá y de las 10 tribus del norte. Pecado. Y ahora vamos con la menorá. ¿Cuál era la función de la menorá en el lugar santo? La luz. Esos tubos los llenaban de aceite. Prendían el fuego y permanecía dando luz, alumbrando el lugar santo, alumbrando en donde estaba el sacerdote o sumo sacerdote, para darle la gloria a Dios y en la presencia de Dios ofrecer las ofrendas de sacrificio por los pecados del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que se nos viene a la mente acá de la luz? Vayámonos al Nuevo Testamento, profetizado por Zacarías, que vendría el Mesías. Recuerda que él fue el que profetizó que montaría una asna, hijo de pollina, y bueno, todas esas cositas bonitas. Pues acá, lo que Zacarías, por medio de la menorá, está indicando que nuevamente vamos a tener la menorá, pero esa luz sería reflejada y vendría aproximadamente 500 años después con el Mesías, Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo para el mundo? La luz del mundo. Y mire que esto es bien importante entender lo de esa visión que tuvo Zacarías en el capítulo 4, el candelabro de oro y los olivos. Ahí se habla de 2 olivos. Bueno, acá ha habido muchas interpretaciones, pero tal vez la interpretación unánime y más abundante es que los 2 olivos de una parte eran, en este caso, Zorobabel, que fue el que construyó el templo, y de otra parte, el Josué, que era realmente el sumo sacerdote. Pero aquí hay algo muy importante, amigo, oyente, que para que hubiese luz, para que la menorá estuviese esos 5 tubos llenos de aceite y dieran luz, ¿qué es lo que produce la luz? En la menorá, el aceite. El aceite. Entonces aquí tenemos otra enseñanza grande de Zacarías, es que ese aceite, en el contexto bíblico y en el Nuevo Testamento también, especialmente, el aceite es un símbolo ¿de qué? Del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. No puede haber luz sin aceite. Habiendo aceite, hay luz, y esa luz es Cristo, la luz del mundo. Oye, qué bueno
estas interpretaciones. Yo creo que tengo tiempo para explicar otra. A ver, ¿cuál buscamos por acá? Aquí me gusta una que es la de... Zacarías habló del renuevo. El renuevo. Y ese renuevo está en el capítulo 6, versículos 12 en adelante. Dice, y le dirás, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Así dice la Biblia. No es a mí me dijo y a mí, no, así dice la Biblia. Y dice, aquí está el varón cuyo nombre es el renuevo. Y qué hermosa esa palabra. Él brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová, el templo del Señor. Fíjese que acá, cuando se habla de edificación del templo de Jehová, sí era reconstruir el templo porque ese era un símbolo de mucha grandeza para el pueblo judío, aún para hoy. Para hoy. Hoy fíjense que ya ustedes han escuchado por las noticias que especialmente la rama del judaísmo ortodoxo ya tienen listo los materiales, los carpinteros, las maderas, los orfebres, tienen todo listo, la plomada, el cordel, tienen hasta la novilla alazana para poderla sacrificar y darle la gloria a Dios por medio del sacrificio para el perdón de pecados del pueblo de Israel. Entonces acá el renuevo es Cristo. Y mire qué maravilla, porque eso es lo que profetiza Zacarías, el renuevo. Y más adelante indica que entraría a Sión en un pollino, hijo de asna, y bueno, ahí viene todo eso. Qué importante entender estos aspectos. Uno, el templo debe ser reconstruido con las medidas y el cordel y la plomada perfectos, como lo indicó el Señor en su palabra. Segundo, las vestiduras del sumo sacerdote, de los levitas, de la tribu de Judá y de las 10 tribus, tenía que haber un arrepentimiento de pecado. ¿Sí? Tercero, la menorá, con dos aspectos fundamentales. El aceite que produce la luz y la luz, de acuerdo a la profecía de Zacarías, la venida del Mesías, el Salvador del mundo, Cristo Jesús, Dios hecho hombre, la luz del mundo. ¿No les parece hermoso la palabra? Uno se goza cuando hay interpretación sana en la palabra de Dios. Y luego, el renuevo, es decir, la promesa de la venida del Mesías. El Mesías vino, pero ese remanente que estaba en la casta sacerdotal, en los escribas, en los sumos sacerdotes, en los rabinos, vaya, estaban totalmente ciegos aunque veían, como dice la palabra. Y rechazaron al Mesías, al renuevo, al que había hablado 500 años Zacarías, y mucho más años anteriores, 700, más de 700 años, lo había hablado también Isaías, y también lo había hablado Miqueas, este otro Sofonías, ¿sí? Joel. Entonces, eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Viene el Mesías, una vida nueva para el pueblo. Oye, gloria a Dios, porque fuimos beneficiados que la casta sacerdotal judía rechazara al Mesías para que Jesús, por medio de su gracia, la gracia de Dios, Dios, por su misericordia de amor y gracia, aceptara a los gentiles, nosotros gentiles. Miren, un nuevo comienzo. La iglesia. Y damos gracias al Todopoderoso y la gloria para Él, porque en el mundo hay, se dice, 18 millones de judíos,
la mitad está en Tierra Prometida, en Tierra Santa, en Jerusalén, en el Estado de Israel. La otra mitad está todavía en el exilio. Pero lo que quería decir es que gloria a Dios, porque hay 22.000 judíos, especialmente de los ortodoxos, que son mesiánicos. Han aceptado a Jesús y seguirán aceptando a Jesús. Porque nosotros tenemos que orar. No porque el Estado de Israel gane la guerra. Eso es un capítulo aparte. Tenemos que orar es porque ojalá la mayoría de los judíos, de los 18 millones, lleguen millones a reconocer a Jesús. Ese es el deber nosotros de orar por el pueblo de Israel. Se me acabó el tiempo y no alcancé a dar algunas aplicaciones, pero rápido. La plomada, la rectitud, y midamos nuestra vida conforme a las Sagradas Escrituras. El sacerdote con vestidos sucios, arrepintámonos nosotros de nuestros pecados, porque también estamos ahí. La menorá, allí está el aceite, el poder del Espíritu Santo, que es el que nos guía y da la luz, que es Cristo Jesús. El renuevo, el Señor Jesucristo y Mesías, Salvador del mundo. Miremos esto siempre en oración. No alcanzo a leer una serie de versículos que tenía, pero ustedes mirarán allá en los versículos de el arrepentimiento de la perseverancia. Les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte en El Impulso. Dios los bendiga por su sintonía. Compartan este contenido y gracias a Dios por la vida de Lorena, que nos acompaña siempre en el Control Master. Bendiciones, que el Señor los guarde. Chao.